La Biblia informa que después de 400 años de servidumbre en Egipto, los hebreos fueron liberados por Dios. El Señor escogió a Moisés, un hombre manso y de educación egipcia, para conducir a su pueblo a la tierra prometida. Este relato de la liberación del pueblo hebreo se narra en el libro del Éxodo. Dios manifestó su poder y realizó los milagros que se cuentan hasta el día de hoy. Sigamos el recorrido del pueblo hebreo y conozcamos cada plaga que se lanzó sobre Egipto. Asegúrate de compartir este estudio con alguien, dale me gusta y comenta si ya conocías esta historia. Moisés fue llamado por Dios cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro, para liberar al pueblo de la esclavitud que sufría en Egipto, por lo que él y su hermano Aarón fueron a hablar por el pueblo al faraón, quien endureció su corazón y no permitir que el pueblo adore a Dios. Faraón resistió la liberación y Dios tuvo que enviar 10 plagas para expulsar a su pueblo. Estas plagas, aunque terribles, mostraron el poder de Dios y humillaron a Faraón y sus dioses falsos. Las plagas también tienen lecciones importantes para nosotros. Analicemos y aprendamos de cada uno de ellos. Cuando Moisés y Aarón pidieron la liberación de los hebreos, el Faraón se negó. Entonces, Dios convirtió el agua del río Nilo en sangre. Nadie pudo beber esta agua y todos los peces murieron. Los magos del faraón también lograron realizar este hechizo, y por eso el faraón no quiso liberar a los hebreos. Esta primera plaga supuso un duro golpe para Egipto, ya que el río Nilo era el medio de vida del país, siendo su principal fuente de sustento. No había otra fuente de agua para beber y el río irrigaba la tierra. Los egipcios tenían gran reverencia por este río. Sin embargo, el Señor lo convirtió en un lugar de muerte y les demostró a ellos y a todos nosotros que Él es la única fuente verdadera de vida. La segunda plaga fue cuando Dios le ordenó a Aarón que extendiera su vara sobre las aguas de Egipto y surgieron ranas que cubrieron toda la tierra e invadieron las casas del pueblo. Sin embargo, una vez más, los magos lograron traer ranas a través de sus poderes, por lo que el faraón no permitió que los hebreos se fueran. Para los egipcios, las ranas estaban asociadas con la diosa de la fertilidad. Generalmente aparecían cuando el río Nilo se desbordaba, pero nunca antes se había producido una invasión de ranas tan grande como en aquella ocasión ordenada por Dios. En lugar de ser símbolos de bendición, Dios convirtió las ranas en un gran problema y una vez más demostró su poder sobre todos los dioses de Egipto. Esto nos enseña que, de la misma manera, si vivimos en desobediencia, afrontaremos las consecuencias de nuestros actos. La tercera plaga ocurrió cuando Dios le ordenó a Aarón que golpeara el polvo con su vara, y aparecieron piojos en personas y animales en toda la tierra. Esta vez, los magos no pudieron replicar la hazaña. Con la plaga de piojos, incluso los magos del faraón tuvieron que admitir que solo un Dios muy poderoso podría lograr algo tan extraordinario. Con esta plaga, el Señor nos demuestra que Él es supremo sobre todas las demás fuerzas y que no debemos dejarnos engañar por las falsas promesas de otras creencias, pues Él es el único que puede rescatarnos en cualquier circunstancia. La cuarta plaga fue justo después de los piojos. Dios envió enjambres de moscas sobre Egipto, causando devastación en la tierra. Sin embargo, las moscas no afectaron la región donde vivían los hebreos. Como sabemos, estos insectos causan grandes molestias y pueden transmitir diversas enfermedades. Esto muestra que Dios afectó la salud y trajo gran malestar a los egipcios, mientras perdonó a su pueblo, demostrando que los dioses egipcios no tenían poder sobre las vidas de sus elegidos. Para nosotros, esto también es un recordatorio de que Dios siempre se preocupa por sus hijos. Aquellos que aman a Dios y siguen sus caminos están bajo su protección y no enfrentan el castigo de los malvados. La quinta plaga fue enviada por Dios y resultó en la muerte de las manadas de caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas de los egipcios en un solo día. Faraón investigó y descubrió que ninguno de los animales hebreos había perecido. Algunos dioses egipcios importantes estaban asociados con características de los bueyes.
Además, la ganadería desempeñaba un papel crucial en la economía de la nación, proporcionando carne, leche, cuero y lana para el consumo local y para el comercio con otras civilizaciones. Con esta plaga, Dios afectó gravemente la economía de Egipto. La muerte del ganado también nos enseña una lección fundamental, que la riqueza no garantiza seguridad y estabilidad. Así como la economía egipcia se derrumbó en un solo día, nuestras posesiones materiales en este mundo pueden desaparecer rápidamente. Por lo tanto, no debemos depositar nuestra confianza en las riquezas ni hacer del dinero el Dios de nuestras vidas. La sexta plaga ocurre cuando Dios le ordenó a Moisés que tomara un puñado de cenizas y las arrojara al aire. Cuando Moisés hizo esto, aparecieron graves heridas, causando gran dolor y sufrimiento tanto a los egipcios como a los animales. Incluso los magos de Faraón fueron afectados por esta plaga. Apelaron a los dioses de la salud en busca de una cura, pero ninguno de ellos pudo revertir lo que Dios había hecho. Así, el Señor demostró a los egipcios entonces y nos enseña hoy que Él tiene control sobre la salud y la enfermedad. Nuestro cuerpo es considerado templo del Espíritu Santo. La séptima plaga ocurre cuando Moisés advierte al faraón sobre la inminente granizada enviada por Dios sobre Egipto. Algunos de los consejeros del faraón tomaron en serio la advertencia, tuvieron mucho miedo y protegieron a sus esclavos y ganado antes de la tormenta. Sin embargo, todos los que quedaron en el campo murieron bajo la violencia del granizo, al igual que las cosechas. Con esta tormenta de granizo, Dios humilló a los dioses egipcios asociados con la cosecha y el clima, demostrando que la naturaleza obedece solo a Él. También a nosotros, el Señor nos enseña que quienes escuchan su palabra y siguen su voluntad se salvan en los tiempos difíciles, mientras que aquellos que lo rechazan provocan su propia destrucción. La octava plaga ocurre cuando Moisés advierte que Dios enviaría una plaga de langosta sobre Egipto, y los asesores de Faraón le rogaron que liberara a los hebreos para evitar una mayor devastación. Sin embargo, Faraón se enojó con Moisés y Aarón, expulsándolos de su presencia. Entonces apareció una gran cantidad de langostas que oscurecieron el cielo y toda la vegetación restante fue destruida. Dios eliminó las fuentes de alimentos en Egipto, lo que demuestra que los dioses supuestamente responsables de proporcionar el sustento no tenían poder real. Asimismo, Dios nos enseña que Él es el proveedor de nuestras necesidades y tiene el poder de dar y recibir. Cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús, recibimos todo lo que necesitamos para vivir. La novena plaga ocurrió cuando Dios le ordenó a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo, y una intensa oscuridad cubrió a Egipto durante 3 días. Durante este periodo nadie podía ver ni realizar actividad alguna excepto los hebreos, que tenían luz. Los egipcios solían celebrar la luz del amanecer como una victoria del dios Sol, Ra. Sin embargo, la aparición de esta oscuridad demostró claramente el poder superior de Dios sobre Ra. Además, los faraones eran considerados descendientes de Ra y creían que tenían autoridad sobre todos. Sin embargo, durante esos días de oscuridad, Faraón estaba impotente y no podía actuar. Dios ha demostrado que Él tiene todo el poder y que todo lo que hacemos depende de Él. Dios es soberano sobre todas las áreas de nuestras vidas. Él es la luz para quienes lo siguen, pero quienes lo rechazan permanecen en la oscuridad. La 10ª plaga sucedió durante la noche. Dios pasó por Egipto y tomó la vida de los primogénitos de todas las familias egipcias y de los primeros becerros de las manadas. Solo los hebreos, que habían marcado las puertas de sus hogares con la sangre de los corderos ofrecidos a Dios, se salvaron de la tragedia. Esta 10ª plaga supuso un golpe devastador para todo Egipto y su futuro, ya que el primogénito era el principal heredero y representaba la continuidad de las familias. Después de perder a su hijo, el faraón finalmente accedió a liberar a los hebreos, quienes abandonaron Egipto hacia la tierra prometida. Una vez más, Dios demostró que solo Él tiene poder absoluto sobre todo y sobre todos.
La sangre del Cordero en las puertas era la señal que impedía la entrada de la muerte. Asimismo, somos liberados de la muerte y la condenación eterna por la sangre de Jesús cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en su sacrificio por nosotros. Las plagas enviadas por Dios devastaron todo lo que era valioso y sagrado para los egipcios, todo porque se negaron a arrepentirse y obedecer al Señor. Por eso, es sumamente importante que caminemos con Dios todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga.